Muchas gracias, Ale. La verdad es que me da mucha emoción esto. Cuando me escribiste contándome tus memorias de infancia, realmente me di cuenta ahí cuánto tiempo hacía que había estado eh, del mismo lado de la barricada, ¿no? Y, y bueno, eh, quiero aclarar desde el principio que lo que quiero hacer de esto es un diálogo y que hablo como judía que se formó con la Biblia hebrea y los textos proféticos. Son textos que en general limitan las violencias de las guerras santas de la Biblia hebrea, que son las que vemos ahora mencionadas con un afán de reactualizarlas. Lo hemos escuchado el 28 de octubre de 2023 con Benjamín Netanyahu, que llamó a recordar a Amalek. Y la memoria con Amalek funciona de tal manera que hay que recordar que se debe borrar su memoria de la faz de la tierra. El tema con Amalek, se explica en la Biblia, es que había abusado, atentado contra la vida de los más débiles, la retaguardia que salía de Egipto, de los esclavos liberados. Está claro que quienes están cometiendo actos de Amalek, de atacar a los más débiles, a los más frágiles, es justamente el ejército de Israel que llama a los otros, a los palestinos, los llama Amalek. Hay desde ahí un falseamiento, una lectura abusiva del texto bíblico en una lengua hebrea secularizada que conservó las potencias más peligrosas de la lengua, que estaba no muerta, pero sí confinada al ámbito ritual. Y en el ámbito ritual el hebreo siempre tiene la protección, como tienen los hombres religiosos, las personas religiosas, de taparse la cabeza, porque para recordar en todo momento que por encima de ellos está el poder de Dios. O sea, es un recordatorio de humildad. Haber sacado la lengua ritual a la calle, eh, en este momento muestra que desató las peores de sus potencialidades, porque la soberanía del único soberano, según la religión, que es Dios, queda disputada, no solo disputada, sino robada por un Estado, ¿no? Por el Estado de Israel. Entonces, bueno, vuelvo a decir, mi lugar de enunciación, soy una judía. No renuncio a ser judía, al contrario, justamente desde este lugar es que traté a lo largo de décadas de llamar a una memoria de los profetas, de esas leyes sociales y morales, del Levítico, por ejemplo, que han quedado absolutamente enterradas y mancilladas, así como diría hoy que la misma figura de Dios está enterrada bajo los escombros de Gaza, porque digamos, la imagen y semejanza se ha borrado. La imagen y semejanza se borra en un sistema que deshumaniza al otro, es decir, el sistema educativo israelí que deshumaniza a los habitantes originarios palestinos, pero sabemos bien que en un proceso de deshumanización del otro, la única deshumanización que se garantiza es la de los que perpetran esa deshumanización. Son ellos los que quedan deshumanizados, los que pierden, para decirlo en términos bíblicos, imagen y semejanza. Es muy doloroso hablar de esto, es tremendo lo que se ha perpetrado en Palestina y lo que permitió el mundo que a lo largo de 2 años, de manera prácticamente ininterrumpida, haya seguido.
Estamos viendo las imágenes de las personas que por fin tienen la posibilidad de retornar a las ruinas de sus casas. Y cuando bien les fue, cuando vienen enteros, o al menos con vida, aunque estén mutilados. Lo que se ha permitido, lo que el mundo, mal llamado democrático y occidental, ha permitido perpetrar a Israel, es algo que no podremos limpiarnos ni con todas las aguas de los océanos se saldrá esa sangre. Entonces es como yo llegué a México como maestra de Biblia hebrea, me formé en Rosario, en la escuela Bialik. Si yo no me equivoco, ustedes deben estar cerca del CIR, que es a donde pertenecía mi padre, que era comunista, judío y antisionista. Como murió cuando yo era chica, me tocó educarme en el sionismo, pero los profetas me parecían que podían limitar cualquier pretensión de injusticia. Y no fue así. Desde que entonces el año 82 fue concretamente la guerra del Líbano, nos dimos cuenta, o al menos yo me di cuenta, que había un relato que no cerraba. Durante mucho tiempo creí que había potencialidades positivas, pero no se permitió que se desarrollen. En el mismo movimiento sionista hubo, ya que estamos hablando del sionismo colonialismo y del 7 de octubre del 23, Martin Buber, desde 1918, escribió textos dentro del sionismo profundamente críticos contra todo principio soberanista, de pretender repetir aquel modelo que Europa le había confiscado a los judíos, querer reproducirlo en nombre de los judíos. Lo hizo hasta que se murió en 1965, él ya no conoció en 1967. En 1946, Martin Buber, junto con otros dos sionistas, uno de la Universidad Hebrea, Yehuda Magnes, el otro autor de Hirbet Giza, Moshe Smilansky, fueron y convencieron a la Comisión Angloamericana en 1946, que había sido enviada a Palestina, para escuchar en la población si partir o no esa tierra. Los convencieron de que no, de que esa tierra tenía que permanecer unida, que además la forma de organización social y política europea de estados nacionales no era idónea para la región. Hay que entender que había una tradición de relación a la tierra en Palestina que se conoce con el nombre de Musha'a y que habla de una relación bidireccional entre el ser humano, la comunidad y la tierra. Cuando estuvieron los otomanos, trataron de hacer catastro en la tierra, pero respetaron bastante esta organización, esta forma que es un lazo muy profundo que conocemos en los pueblos originarios a veces. No es simplemente una cooperativa o una comunidad organizada solamente, sino una comunidad en diálogo con la tierra, donde no hay roles fijos, donde la posesión no es tal, ¿no? Sino que la comunidad pertenece a la tierra y entonces no hay un reparto fijo. Tiene que ver con las necesidades, con las posibilidades. Eso es la Mushama. Los otomanos intentaron, como decía, hacer un catastro y sabemos por los beduinos, que son comerciantes muy vivos, ¿no? Que cuando les vinieron a preguntar para marcar el territorio, ellos dijeron
que tenían menos para pagar menos impuestos. Eso a la larga fue un problema porque es el único papel que tienen para reclamar la tierra. Ustedes saben que los nómadas tienen un doble problema. Si cualquier comunidad está ante el riesgo del despojo territorial, los nómades más todavía, porque ellos no tienen grandes construcciones ni marcan la tierra con otra cosa que no sea orgánica, es decir, cementerios o lugares donde están los animales temporalmente. Entonces, bueno, eso ocurrió durante el Imperio Otomano y después, bueno, cuando llegan los británicos tienen muy claro, ya el acuerdo Sykes-Picot en 1916 divide el mapa de la región con líneas muy rectas que nada tienen que ver con la tierra. Vieron los mapas, vieron el mapa de Egipto, por ejemplo, ¿no? Es un ángulo recto. Y bueno, lo que vemos es que los sionistas llegan desde finales del siglo XIX, desde 1882, en la primera ola migratoria grande, llegan por distintas razones, porque tampoco se puede hacer algo homogéneo del sionismo. ¿Qué es lo que pasa? Por un lado, estaban en el siglo XIX las persecuciones, los pogroms perpetrados por la Rusia zarista, ¿no? Por Rusia de los zares. Cometían actos tremendos que se pueden ver hoy tranquilamente parecidos a los que los colonos perpetran en Cisjordania, ¿no? Entrar a las casas, quemarla, violar, toda esa serie de cosas. Ahora, bueno, con una versión de armas largas que no corresponde a la época de los zares, ¿no? Pero había judíos como mis 4 abuelos que se fueron a la Argentina que tenían que huir de ahí, porque aparte los niños judíos a los 10 años entraban al ejército del zar y recién salían a los 35. Entonces, bueno, esa era la situación de perseguidos en Europa, semitas para Europa en ese momento. La división entre semita, jafetiano y camita es una invención del racismo europeo, del orientalismo, que podemos ver, por ejemplo, en Ernest Renan. Y saben ustedes que son los nombres que provienen de los 3 descendientes de Noé: Sem, ¿sí?, que le da lugar a los semitas; Cam, a los camitas, que son los pobres africanos, o sea, son los que llevan la peor parte, porque Ham fue el hijo de Noé que es maldito, ¿no? Es tremendo que hayan llegado los religiosos a África a decirle a los africanos que ellos son de la estirpe de Ham, ¿no? Y por otra parte están los jafetianos, que son los indoeuropeos, ¿sí?, los arios, los racionales, los ejemplares, los que miran y dictaminan quién es el otro. Los judíos no tenían cabida en eso, eran semitas, pero en el momento en que aceptan la emancipación, es decir, la ilustración, cuando salen de esos villorrios donde vivían según sus costumbres, en Europa hablo siempre, que se llaman shtetl, se los conoce como shtetl, estas personas empiezan a vestirse como todos, aprenden la lengua alemana, ¿sí?, las distintas lenguas europeas, y les dicen, bueno, ahora que ya aprendieron lo que puede llegar a ser devenir jafetiano, o para decirlo en términos de coloniales, blanquearse, volverse blanco, racialmente blancos, ahora ustedes pueden tener su propio Estado nacional, solo que allá, ¿sí?, no en este continente. Y la función de ese Estado tiene que ser la de un puesto de avanzada del progreso en el mundo atrasado semita, tiene que ser también un muro que contenga la penetración de la barbarie oriental sobre Europa. Esto lo escribe Theodor Herzl, que es el padre del sionismo político, un periodista que había visto el juicio a Alfred Dreyfus, que fue un acto verdaderamente antisemita, porque en Europa había antisemitismo, eso no es un invento. Lo que ahora dicen que es antisemitismo es otra cosa, pero
en ese momento, por supuesto que lo había, y Herzl dice la solución para los judíos, ¿sí? Después de barajar varias posibilidades, es Palestina. Entonces, bueno, empiezan a hacer lobby, ¿sí? Con algunos judíos que estaban más acomodados, ¿sí? Como los banqueros, la familia Rothschild, empiezan a hacer lobby en el Reino Unido, donde había una cuestión teológico-política que les daba fuerza, que es el cristianismo evangélico, que veía en los judíos contemporáneos al pueblo de Israel de la Biblia. Y que entonces, interesados en la segunda venida de Cristo, veían que los judíos debían irse a la Tierra Santa, es decir, a Palestina, para traer a Cristo, sea por su conversión al cristianismo o porque la diferencia es que para los judíos Cristo no es el Mesías, lo siguen esperando, o para provocar su segunda venida a través de un Armagedón, es decir, una guerra que termine una era. Y es lo que estamos viendo ahora. Donald Trump tiene una oficina de fe en la Casa Blanca. La persona que lo dirige es una mujer que se llama Paula White. Y esa mujer está segura de que tiene una misión sobre los destinos del mundo. Donald Trump está seguro de que los destinos del mundo están en sus manos. Entonces, esto todavía Estados Unidos no era lo que es, era Gran Bretaña. Hay que saber que a finales de, o sea, cuando se hace el canal de Suez, los príncipes de Inglaterra ya habían peregrinado a Tierra Santa. La idea geográfica de Sion era cristiana y a Herzl, a Theodor Herzl, le pareció maravilloso. Y lo dijo, esto lo voy a traducir a algo judío. Y ahí nace el sionismo judío. Que nada tiene que ver con el Salmo 137 de la nostalgia de Sion, que es una sinécdoque de Jerusalén, desde Babilonia, que nada tiene que ver tampoco con el poeta Yehuda Leví, ¿sí? En Al-Ándalus, en Sfarad. Estamos hablando de una tergiversación, una traducción tramposa del sionismo. El sionismo actual, el sionismo como movimiento nacional europeo que responde al antisemitismo europeo y tiene un proyecto de irse como colonialismo de asentamiento a Palestina, no tiene nada que ver con la tradición judía. Al contrario, al contrario. La disputa con Dios por la soberanía es lo que vemos ahora en el Estado. Cuando Carl Schmitt explica que en la secularización la teología política lo que hace es reemplazar a Dios por el Estado, se ve de manera transparente en el caso del Estado de Israel. Es decir, no puede haber, como pretendió Theodor Herzl, un Estado judío. Eso es un oxímoron, es decir, contradictio in adjecto, es decir, una contradicción entre los términos. Si es Estado o no es judío. Bueno, ahora el otro día nos facilitó la tarea de esta explicación Benjamín Netanyahu, cuando dijo que tenemos que volvernos una super Esparta. No hay nada más antijudío que Esparta, ¿sí? Entonces, empezamos por lo siguiente. El sionismo traiciona al judaísmo, se queda con la cáscara nada más, y es un movimiento colonial con la característica de los colonialismos de asentamiento que tiene en el horizonte indefectiblemente el genocidio.
porque es un colonialismo que va al lugar y que las personas que están ahí viviendo desde antes le parece que sobran. Por eso lo llaman desierto muchas veces, a lugares poblados. Nosotros conocemos en la Argentina la campaña del desierto, por ejemplo. No estaba desierto. Bueno, en Palestina pasa algo más o menos parecido. Se parece bastante a la colonización de los Estados Unidos de América también. El problema, por ejemplo, en el año 60 y después de 67, después de que anexan los territorios que ocuparon, está Golda Meir, que en ese momento ahora no recuerdo bien qué puesto tenía, si ella era de Relaciones Exteriores y el primer ministro era Levi Eshkol, da como una especie de alegoría bien clara, la figura es muy clara. Dice que nosotros queremos la dote, pero no a la novia. Es decir, esa novia que es el pueblo palestino tiene una dote muy preciada, que es la tierra, pero necesitamos quedarnos con la dote y no con la novia, y eso es muy difícil. Eso es lo que ahora, ya sin ningún tipo de realpolitik, ni de diplomacia, ni ya nada, en la fantasía más criminal está realizando Benjamín Netanyahu y su gobierno, que no es un gobierno anómalo, o sea, es la exacerbación de aquello que estuvo siempre latente. Siempre había estado latente, desde la secularización del hebreo, en el sionismo, aunque no se decía porque había mucha gente, y hay que entender que hubo sionistas de buena fe, no todos sionistas un monstruo innato, ¿eh? También hay que entender eso. Estaba la reconstrucción del templo, es decir, el primer templo lo había construido Salomón, lo destruyeron los babilonios en el 586 a.C., segundo templo lo construye Herodes, lo destruye Tito en el 70 de esta era y queda el muro occidental, el llamado muro de los lamentos, que un judío ortodoxo como Yeshayahu Leibovich, el filósofo, decía que era así un lugar de idolatría, o sea, adorar a un muro construido por Herodes realmente es muy bajo. Fue muy crítico. Y Yeshayahu Leibovich llegó a hablar de judeonazis. Y él lo decía con todas las credenciales. Él hablaba de un Estado fascista. Habla de judeonazis en el momento en que los jueces, en el año 82, aceptan la tortura como práctica para hacer justicia. Dicen que se acepta, y está escrito, ¿no?, métodos no convencionales para la confesión de la verdad. Bueno, llamémoslo con su nombre, es tortura. Ahí fue cuando Yeshayahu Leibovich dijo, sos judeonazis. Y eso lo puede decir Leibovich, que había sufrido el nazismo, pero si lo dice cualquiera de ustedes, bueno, la DAIA los va a castigar. Y ahora tiene hasta fuerza judicial la DAIA. Es increíble porque la definición de antisemitismo del Instituto de Investigaciones sobre el Holocausto, lo primero que dice es que no es vinculante, pero lo vemos en los casos que van pasando. Está el de Vanina Biasi, creo, todavía muy sin resolver, donde sí se judicializa, y es muy grave eso. Hay toda una tergiversación en este momento, y lo que yo creo es que el sionismo se ha montado en un caballo antisemita para su batalla. Quien perpetra actos antisemitas ahora no son los europeos, son los que se creen europeos porque cantan en Eurovisión y juegan en la Copa, en la Eurocopa, pero, digamos, están los actos que perpetran en Gaza, la manera en la que hablan de la población palestina en general, y quiero decir algo, no es solo la población palestina cristiana o musulmana,
se comportan así también con los judíos árabes. Porque hablé de los judíos en Europa, pero no hablé de los judíos árabes. Durante más de un milenio, los judíos vivieron en medios musulmanes, hablaron, así como los europeos hablaban el yiddish, con letras hebreas, mezcla de lenguas de Europa, alemán, holandés, ruteno, etc. Los árabes hablaban una lengua árabe judía, ¿sí? Ellos le llamaban dialecto judío. Tenían hasta la Torá traducida al judeo árabe, así lo llaman ahora los académicos orientalistas. Y en judeo árabe, en la Torá, Dios se llama Alá. Y no había ningún problema. Y los judíos y los musulmanes conocían las diferencias de sus religiones, pero también todas las partes traducibles de una a otra. Y eso hizo que se entiendan, nada idílico. Se entendían normal, o sea, como cualquier sociedad donde hay un conflicto se puede dirimir hablando, entendiéndose. ¿Qué es lo que pasa? Judaísmo e Islam no se conciben a sí mismas como religiones. Eso se lo tienen que explicar después los católicos cuando les piden los principios de fe en el medioevo, ¿no? En la época de Alfonso X, etcétera. Pero se conciben como formas de vida, como preceptos a cumplir. Es un ethos, diríamos nosotros en griego. Y así se conciben los musulmanes, así se conciben los judíos, y podían convivir, pagaban un impuesto por ser extranjeros, digamos, no extranjeros, pero por tener otra religión, otra forma de vida, y se entendían perfecto. En Palestina más todavía. Había una pequeña minoría judía, comerciante también, árabe, obviamente, y todos se entendían como árabes judíos. Esta idea tan falsa que se repite, de que hay un conflicto milenario religioso, todo eso es mentira. No es conflicto, no es milenario y no es religioso. Es un producto de las características de Europa y su forma del racismo orientalista que hace que haya antisemitismo y que del antisemitismo haya que huir. Bueno, y se van a reproducir aquello justamente que no había tenido lugar para ellos. Estamos ante una crisis así mayúscula, muy, muy violenta, de un final de un modelo. No todos los judíos fueron sionistas. Al principio del sionismo fueron muy mal vistos. Los rabinos lo consideraron una aberración y también lo consideraron una aberración los comunistas y los yiddishistas que aspiraban a una solidaridad de clase internacionalista y que, bueno, cultivaban la lengua yiddish y la cultura en yiddish. Era muy minoritario, muy descabellado el sionismo, así se percibía en sus inicios, pero se impuso. Se impuso porque a Europa le importó que se imponga. Porque así como les decía, cuando en el año 46 Buber, Magnes y Smilansky convencen a la Comisión Angloamericana de no partir la tierra, de no hacer ni uno ni dos estados en Palestina, sino permitirle una organización social y política idónea al lugar, es decir, una confederación de comunidades autónomas en la que los judíos serían uno más de tantas otras comunidades autónomas, judíos que llegaban como refugiados huyendo de las violencias de Europa, tenían que llegar de manera humilde a contribuir a la tierra una provincia que se conocía desde los otomanos como la Gran Siria. Y así lo decían adentro del sionismo. Buber, Magnes, Smilansky. Bueno, todo eso ya ahora no tiene cabida en absoluto. Cuando ahora nos hablan de distintas soluciones, y es difícil hablar de solución, la palabra solución suena a una prisa sospechosa. Suena a la solución final siempre. Y si hay algo que está en la cabeza de Netanyahu y de Trump,
es la solución final, ¿no? Sabemos que estos 20 puntos que escupió y que hoy dice en el diario que si jamás no acepta desarmarse, entonces va a haber violencia, como que es lo que hubo hasta ahora, ¿no? Y qué es lo que hay, qué es esa manera impositiva y, no sé, me recuerda al Padrino cuando dice, tengo una propuesta que no puedo rechazar, ¿no? Más o menos así fue Trump y dijo, bueno, ¿es esto o el infierno? Y si el infierno ya está, entonces tratemos de liberar a todos los presos posibles, porque esos presos, que en realidad son rehenes también, porque parece que de un lado hay rehenes y del otro hay presos, ¿no? No, todos los detenidos administrativos, esa figura kafkiana de los miles de palestinos que se encuentran en las cárceles de Israel y que son torturados en las cárceles de Israel y no tienen derecho a conocer de qué se les acusa, igual que Joseph K. en el proceso de Kafka, eso es una figura legal de Israel que puede durar 6 meses y es renovable de manera indefinida. Hay gente que lleva años en bajo esa figura. Bueno, están tratando de liberar a esta gente. Entre los liberados, ¿quiénes pueden estar? Personajes clave que siempre pudieron ser interlocutores, como Marwan Barghouti, por ejemplo, el que se conoce como el Mandela palestino. Lleva 23 años en la cárcel. Cuando nos decían a nosotros, del otro lado no hay con quién hablar, siempre hubo con quién hablar, solo que lo mantenían en la cárcel. Y es una persona que logró superar la tortura y no dejar no criar odio dentro de él mismo, ¿no? Que es algo muy, muy difícil. Pero lo que vamos a tener ahora es algo muy lejano a una solución. Ahora están ganando tiempo, tratando de ganar un poquito de vida, de respirar, pero están volviendo a casas que están completamente destruidas. Lo que se ha permitido Occidente, el mal llamado Occidente, perpetrar en Palestina en estos 2 años, en un momento en el que el testimonio es casi inmediato, no tiene precedente. Y no sé cómo saldremos de esto. Hablar de solución es muy difícil, habrá que pensar en un proceso. Que había una posibilidad cuando Buber lo decía, Buber dice, dentro de los congresos sionistas, dice, fue un error fundamental partir la tierra y fue un error fundamental el Estado. Declarar la fundación del Estado de Israel. Lo decía dentro del sionismo. Eso hoy en día es imposible. Entonces, bueno, ahora habrá que ver cómo hacemos para las pocas semillas de dignidad, semilla mesiánica yo le llamaría, que nada tiene que ver con el mesianismo de Trump o el de falso mesianismo de Trump y de Netanyahu, puedan llegar a restituir algo de vida y de dignidad. Yo creo que tiene que ver con el amor que la gente le tiene a la tierra, que nada tiene que ver con el deseo de posesión de la tierra. Quien ama la tierra establece una relación con ella de mutuo respeto. No es lo que ese puesto de avanzada del progreso hizo. Llevó deseo de posesión y disputa con la soberanía de Dios. Con esto voy a ir cerrando. Tenemos sobre el sionismo algo expliqué, que si bien tuvo un origen humilde, podemos decir, de refugiados que buscaban dónde vivir en la tierra, perdió completamente esa humildad y hasta ese rostro humano.
se parapetó detrás de esto que llamamos la política del muro. La política del muro, como mayúsculas, es una política aporofóbica, es decir, de odio a los pobres. Pero como no hay pobres y ricos, sino empobrecidos y enriquecidos, los enriquecidos se parapetan tras un muro para resguardarse de que aquellos a los que les arrancaron el suelo debajo de los pies, y son empobrecidos, pidan un lugar en el mundo. Parte de esa política de el muro es este enclave que es el Estado de Israel y que, por supuesto, ahora lo que estuvo disputando, si miramos desde el punto de vista económico, fue el yacimiento de gas de nombre bíblico, bien pretencioso, que es el Leviatán. Eso del sionismo. Del colonialismo, obviamente, también hablamos, tiene que ver con toda esta manera de destruir la tierra con monocultivos, este desarrollo de una necroeconomía, es decir, es como una contradicción hablar de necroeconomía, porque oikos es el hogar, es la vida, ¿no? La economía tendría que ser para la vida, pero esto es una economía de muerte, porque todo ese milagro israelí, en realidad, se basa en una economía bélica, que no es solamente la fabricación de armas, sino la de eh, la alta tecnología, la industria de alta tecnología, que sirve para el espionaje, ¿sí? Para dominar la vida, para matar a distancia, todo lo que estuvimos viendo ahora, las palabras que aprendimos, eso que llamamos inteligencia artificial, los nombres de estos programas que potenciaron la capacidad de matar de una manera ominosa, y otras, los quadcopters y todos estos inventos para no poner el cuerpo en la guerra, pero que hace que, bueno, en este contexto genocida, aquellos que aprietan los botones pierdan más humanidad que cuando luchan cuerpo a cuerpo. Este es el milagro de la economía de Israel, que en este momento está sufriendo una crisis. Eso se sabe por el boicot que le pega, porque hay una gran deserción también, no solo en el ejército, sino de gente que abandonó el país. La economía está en problemas. Y bueno, ahora parece que Trump se quiere hacer cargo, ¿no? Ahí de Gaza y los pone en su lugar. Una vez acá en México, en el año 2019, en el Zócalo capitalino, se le hizo el juicio a la militarización de América Latina por Israel, el capítulo México. Se había hecho uno en Brasil antes. Fue muy interesante escuchar a un abogado de Estados Unidos que explicó muy bien este milagro, mal llamado milagro económico. Lo que dice es que Estados Unidos había quedado muy desprestigiado en los 70 con toda su injerencia del Plan Cóndor, ¿no? En las dictaduras de América Latina, y entonces le cedió ese lugar a la industria de Israel, a los que entrenaban, en fin, a toda esta industria de la guerra. Y desde los 80 vemos la injerencia de Israel, pero no por superioridad o por genialidad, sino porque Estados Unidos ya no se quería ensuciar las manos, tan cerca, ¿no? Entonces eso también hay que entenderlo, porque muchas veces esta idea que se hacen algunas personas sionistas de cierta genialidad, ¿no? De cierta superioridad, creo que tampoco no es. Es algo, es como un colonialismo vicario, ¿sí? Subrogado. Eh, es un genocidio vicario porque están matando a los palestinos por el genocidio que padecieron en Europa. Y bueno, ¿qué decir del 7 de octubre del 23? Obviamente esto no empezó el 7 de octubre de 2023, fue en 2005 con la desconexión de la Franja de Gaza. También cuando hablamos de la Franja de Gaza hay que decirlo, no es una provincia como Córdoba o Santa Fe. La Franja de Gaza surge después de la partición de la tierra.
Y ahí van a parar refugiados de la Nakba, refugiados por primera, segunda o tercera vez incluso que llegan ahí, porque los palestinos tuvieron que, fueron expulsados de sus tierras, algunos fueron a Jordania, otros al Líbano, otros a Siria, otros fueron a Egipto, a la Franja de Gaza, y hubo conflictos en distintos lugares que hicieron que vayan llegando y se hacinara en esos menos de 400 kilómetros cuadrados más de 2.300.000 personas. Se calcula que un 10% serían los habitantes del lugar, el 90% llegó refugiado. Con todo se las arreglaban para vivir lo más dignamente posible. En el año 2005, Ariel Sharon, que es un halcón tremendo, hace un paso que dejó desconcertados a muchos y muy disconformes a los más halcones de todos los halcones. Es lo que se llama desconexión de Gaza, un eufemismo. Quitó a toda la población judía que estaba en asentamientos ilegales en la Franja de Gaza desde el 67. No sé si se acuerdan de las imágenes, tenían los brazaletes como si fueran judíos, perseguidos por nazis, al pacifista Sharon, con todas las comillas del mundo, lo acusaban de quitarle su tierra. Esa gente está acampando, los han visto seguramente, ahora, y miran como si vieran una película todo el bombardeo en la Franja de Gaza, porque están esperando volver a entrar. Cuando Sharon deja libre esta porción, libre de judío, vamos a decirlo en alemán, Judenrein, esta porción ya tiene la posibilidad de bombardear y de enseñorearse de esa tierra desde todos los lugares, porque la controlan desde el mar, desde el aire y desde la tierra. Los encierran en un muro que dicen que tiene decenas de metros hacia abajo de la tierra, porque por los túneles y qué sé yo, con un muro también que penetra en el mar desde la playa, 200 metros, ¿no? Para que el agua contaminada, que se fue contaminando a lo largo de todo ese tiempo intencionalmente, para mermar la vida de los palestinos de Gaza. Bueno, todo eso, ese muro, hizo que los palestinos, que tienen esa característica que le dio nombre a la flotilla penúltima que salió, que se llama Sumud, que es ese apego a la vida, esa forma de reexistir que tienen, siguieron estando allí aún cuando voy a ponerle comillas, ayuda humanitaria que entraba era menor a lo requerido, incluso los niveles calóricos para mantener a la población de la comida era inferior. Los casos de diálisis crecieron enormemente, o sea, la vida era muy difícil en el encierro, pero respiraban y se organizaban, tenían maneras muy curiosas. Hay una ONG israelí que se llama Gisha.org que documentaba cosas muy curiosas, como un hombre que por medio de espejos en una caja lograba hacer un pollo, por ejemplo. ¿No? Se les arreglaron. Pero bueno, desde el 23 de octubre, perdón, el 7 de octubre de 2023 se sabe que no fue un ataque sorpresivo, se sabe que todos los muertos que se cargan a los palestinos no son necesariamente de armas palestinas y ni víctimas de la fuerza de resistencia. Quiero decir también, para hacer un paréntesis hacia el sionismo, que la descripción que hace Hans Kohn en 1929, cuando renuncia al movimiento sionista por las revueltas del 29 en Hebrón, Safed y Jerusalén, se podían leer el 7 de octubre del 2023 como si fueran de ese mismo día. Él dice, esto es una típica revuelta anticolonial. No podemos pedirle a aquellos que no tienen un ejército que respeten las reglas de la guerra.
Él renuncia en ese momento al sionismo, porque dice, esto del sionismo es colonialismo, yo no puedo ser sionista, ¿no? Bueno, eso fue de manera potenciada, prolongada, profundizada, todo lo que quieran, todo lo que podamos decir, el 7 de octubre de 2023. Y ahora, bueno, aquel plan que había deslizado Trump en su gobierno anterior. Recuerden que él, en diciembre del 2017, él anunció que se pasaba la embajada estadounidense en Israel de Tel Aviv a Jerusalén. Ahí ya está aflorando la construcción del tercer templo. Construcción del tercer templo puede sonar algo, ¿por qué tan ofensivo? Porque está en el subsuelo, el segundo templo está en el subsuelo de las mezquitas, y porque para construir el tercer templo hay que destruir las mezquitas, y eso es el Armagedón. Hace un mes y pico atrás hemos visto a Ben-Gvir llevar a miles de colonos para rezar por la construcción del tercer templo frente a la mezquita de Al-Aqsa. Eso es una afrenta y un grito de guerra apocalíptica. El 7 de octubre de 2023 se soltó la última amarra apocalíptica del sionismo con el aval de Donald Trump, que ya lo había dejado preparado en el gobierno anterior y que ahora ya sin riendas, ¿sí? Con las riendas completamente sueltas, lo están perpetrando. Todos estos años se estuvo fortaleciendo ese movimiento criminal, que se llaman a sí mismos religiosos, pero que no respetan a Dios, evidentemente, y matan en nombre de Dios, que llamaban a sacrificar corderos pascuales frente a las mezquitas. La afrenta era constante. De hecho, la primera vez que públicamente un judío profanó la explanada de las mezquitas fue en octubre de 2000, Ariel Sharon. En ese momento se desató la segunda intifada. La autoridad rabínica tenía prohibido a todo judío pisar la explanada de las mezquitas, porque como abajo está el templo, en algún lugar que no se puede determinar, está la Sancta Sanctorum, que es el lugar donde solo el sumo sacerdote tiene acceso. Eso mantenía las cosas bastante así, contenidas, como un catejón. Pero esto ya se soltó y va hacia esa guerra del fin del mundo, del fin de una era, en la que Donald Trump quiere estar en la primera fila. Lo que sí pienso, estamos en un momento en que una mayoría muy conectada y enterada al instante de las cosas está dispuesta a no permitir que esto llegue tan lejos, por las flotillas, por todas las formas pacíficas de acabar con esta época, esta era canalla, ¿no? De la política, nada que tiene que ver con el fútbol, ¿eh? Vemos que están apretando las clavijas desde arriba, desde una impotencia, porque esta es una historia de impotencias, o sea, nosotros unimos impotencia con una esperanza muy, muy grande, y entonces salen las flotillas, el BDS logra también, el movimiento de boicot, desinversión y sanciones, logra pasos importantes. Los trabajadores, como siempre, tienen un poder que con ese sí que no se puede, contra él no se puede, como los trabajadores portuarios en Italia, en su momento, los del aeropuerto en París, creo que en Marsella también, la huelga general, el llamado a la huelga general en España en este momento, ¿no? Yo creo que esas son cosas que funcionaron para parar guerras desde la Primera Guerra Mundial, ¿no? Cuando
la huelga en la fábrica de municiones en Múnich. Hay una mayoría consciente de todo esto, pero hay una pequeña minoría de impotentes, profundamente dañina, armada hasta los dientes, y que aprieta. O sea, la designación del último premio Nobel es un escupitajo. Nadie se iba a imaginar que en este contexto iba a venir un mensaje semejante, pero ese mensaje no habla solamente de Gaza. Dice, Gaza está en todas partes. Es decir, los barcos de Estados Unidos están en el Caribe y están apuntando a Venezuela, pero no están apuntando tampoco solamente a Venezuela. Todo lo que estamos viendo, el injerencismo abierto con el que este señor actúa, y lo digo desde acá que tenemos un muro en el medio, ¿no? Y un muro que hoy en día nos debe proteger de que ellos no entren, ¿no? Que lo construyeron ellos. Pero hay que entender también que estos tipos que son unos desbocados, no son anómalos, son una versión más sincerada de lo que teníamos antes. O sea, Netanyahu no se acaba esto quitando a Netanyahu, Ben-Gvir y Smotrich. Hay un consenso en la población israelí, en la mayoría, porque por supuesto siempre hay honrosísimas excepciones, y uno tiene la suerte de conocer a muchos de ellos, pero la mayoría avala este genocidio, lo considera virtuoso, porque el uso de la palabra terrorista habilita a abogar por la muerte del otro y considerarlo un acto moral. Ahora, eso tiene toda la preparación de un sistema de educación que se dedicó a deshumanizar a los palestinos. Pero los palestinos, como lo vio muy bien Mahmoud Darwish, son los indígenas de los colonizadores. Por eso él escribe un poema muy potente en el año 1992 para el quinto centenario de la conquista de Abya Yala. Escribe este poema que se llama El discurso del indio, el penúltimo ante el hombre blanco. Yo los invito a leerlo. Fue publicado por la UNR en una traducción del árabe al castellano y del castellano al comi y al quechua. Es un poema muy potente, donde la experiencia de la colonización se muestra en toda su traductibilidad. Yo veo, por supuesto que hay muchísima esperanza, como dice Kafka, aunque no para nosotros, que no quiere decir que no hay esperanza, quiere decir que hay que trabajarla muy responsablemente para el porvenir. Abrir esas puertas para el porvenir. Y yo veo esperanza, por supuesto, en la traducción. Eso se ve en los foros de familias en duelo. Por ejemplo, en la lengua árabe y en la lengua hebrea hay una raíz común que designa a los padres huérfanos de hijos. Esa es una condición de vulnerabilidad que no todas las lenguas describen, pero estas dos la tienen. Y entonces los foros de familias en duelo, esos padres que perdieron de un lado y del otro a sus hijos, pueden reconocer lo humano que es la vulnerabilidad, es ese hecho de ser heribles, y se unen por eso. El problema es que los gobiernos, ahí todos los que se reúnen, sean en Sharm el Sheikh, en Qatar, donde sea, hablan desde el punto de vista de la fuerza y de la vergüenza de esa vulnerabilidad. Es decir, de la vergüenza de lo humano. Hay un filósofo de los años 50 y 60, bueno, murió en los 80, 90 ya, que es Günther Anders, que tiene las tesis para la era atómica, y él habla de esta capacidad que tenemos que cultivar de sacar a la calle el miedo corajudo, tener la valentía de sacar el miedo. Eso es la vulnerabilidad. A mí me gusta poner una H en el medio y llamarle vulnerabilidad. Es lo que somos seres vulnerables. Seguir peleando contra eso, educar contra eso, produce estos monstruos. Pero estos monstruos son muy dañinos, pero así como son dañinos y son monstruosos, son ridículos. Y hay una gran mayoría
que puede mostrar esa ridiculez. La película aquella de no mirar para arriba, es realidad. Ustedes saben que antes de morirse, Stephen Hawking deja un proyecto que las universidades, las principales universidades han puesto muchísimo dinero para comprobar si hay vida en Alpha Centauri. Se llama Snapshot Breakthrough. Breakthrough. Es verdaderamente ridículo, estúpido. O sea, todo lo más antihumano que pueda haber, en lugar de destinar ese dinero a parar la autodestrucción de este planeta, ¿no? La destrucción que ellos están, porque no es una autodestrucción, la destrucción que están perpetrando de este planeta. Pero estamos en manos de eso, de una minoría rapaz, absolutamente descerebrada, que llevó la racionalidad instrumental al peor peor de sus expresiones, en la inteligencia artificial, y bueno, pero somos una mayoría que asumimos la vulnerabilidad con dignidad, y creo que eso es lo que tenemos que, a lo que tenemos que apuntar, a la traductibilidad de los dolores, a que la palabra genocidio es esencialmente traducible. Cada víctima de genocidio tiene una palabra con la que denominó a ese genocidio. Cada genocidio es único, cada genocidio es inaceptable y escandaloso. Bueno, eso, cuando asumimos la traductibilidad, no nos dejamos amedrentar por estos que dicen que banalizamos la Shoah cuando llamamos genocidio a lo de Guatemala, por ejemplo. Bueno, entonces, eso en la traducción yo veo posibilidades, traducción de fragilidades. Yo creo que desde un cultivo digno de la fragilidad podemos empezar a vislumbrar otras cosas. Las formas no violentas de la resistencia son muy valiosas. Vuelvo a decirlo, el BDS lo es, el llamado del Grupo de la Haya, de Petro, ¿no? Al embargo, lo es. Ya lo es menos el otro llamado de Petro, pero me parece maravilloso el Ejército de Salvación del Mundo. Petro recordó que la utopía es lo más serio que hay en la política, creo yo. Y me parece que por esos lados hay esperanza. Pero bueno, no hay que ilusionarse ni creerse demasiado, ni pretender terminarlo todo, ni vencerlo de manera heroica. Hay que buscar los puntos ciegos. No sé, me gustaría más conversar porque si no estoy hablando sola demasiado tiempo. Sí. Sí, bien, gracias. Mi nombre es Esteban Gómez. Dos preguntas. Primero, si pensás que Hamas es un grupo terrorista. Y segundo, el tema de si has visto los cortos donde Netanyahu habla de lo positivo que era para él. Incluso hay fuentes que dicen que Israel lo armó Hamas. Y si no crees que lo del 7 de octubre fue armado por Israel. Como si fue armado, se corre la bola también de la Segunda Guerra Mundial. La intervención de Japón, de Estados Unidos en Japón, fue armado por los norteamericanos. Gracias por la pregunta. No alcancé a escuchar tu nombre. Esteban Gómez. Gracias, Esteban. Mira, hay ahí algo que hay que como matizar. Primero, ¿qué significaría grupo terrorista? Que provoca miedo, terror en la población civil, digamos, ¿no? Bueno, si hablamos de terroristas, tenemos que decir que los terroristas también son los que comete sistemáticamente el ejército de Israel como Estado terrorista. Podemos decir también que los orígenes del Estado de Israel tienen que ver con grupos que perpetraron actos de terror, como el Lehi, el Etzel, la misma gana. Por ejemplo, cuando volaron el Hotel King David, ¿no? Que quien fue a entrenarlos, de hecho, a los más de extrema derecha, de los sionistas judíos,
fueron sionistas cristianos, como Wingate, cuyo nombre hoy, o sea, le da el nombre a la universidad y donde se estudia educación física en Israel. Entonces, actos de terror, aterrorizar a una población, bueno, sí, lo perpetran de un lado, de otro. Ahora, terrorista, como decía antes, a mí no me gusta usar esa palabra porque eso habilita, es lo mismo que decir deshumano, es alguien que no es humano, es alguien subhumano, es alguien cuya muerte no debe escandalizar, cuya muerte es algo virtuoso. Entonces yo no estoy de acuerdo con calificar a terrorista a nadie. Porque son todos seres humanos, pueden hacer las cosas más horribles, pero son seres humanos y merecen la vida. Ahora, los actos horribles, crueles, que se perpetraron el 7 de octubre, en parte puede ser, es hecho por un grupo armado en una revuelta anticolonial, sorprendido porque no se le puso el límite que ellos sabían que les iban a poner. Hubo del otro lado, sí, un conocimiento, lo sabemos, ya Egipto había advertido al gobierno de Israel que esto venía, también los servicios de inteligencia lo habían dicho. Entonces, yo no diría que Israel lo organizó, porque también es darle demasiada agencia a Israel y quitarle agencia a los palestinos, que eso no está bien. O sea, ¿qué hay? Movimiento de resistencia armada lo hay, que es hasta, digamos, la legislación internacional acepta que exista la resistencia armada frente a una potencia ocupante, que es el caso. Actos de terror, vuelvo a decir, sin duda los hubo, pero tenemos que deslindar ahí responsabilidades, ver bien cómo funcionó la doctrina Aníbal, ver bien cómo se manejaron las órdenes en el ejército sobre la protección de la frontera, para decirlo, usar todo este eufemismo, en esas horas. Ahora, yo no les quitaría la agencia a los palestinos, y no lo hago por echarle la culpa, sino para no quitarles dignidad. Porque estar 17 años en esas condiciones de encierro, se entiende que hay derecho a la resistencia. Que atacar población civil nunca sería algo recomendable, algo plausible, pero bueno, hay muchos testimonios ahí que hay que revisar. Recuerdo aquel testimonio de unas mujeres que decían que había 12 personas en esa casa del kibutz Be'eri, creo, y que el miliciano de Hamas, que los había encerrado ahí, la hizo subir con él y le hizo pedir a los soldados israelíes que por favor no atacaran, porque adentro había, creo que 12 rehenes judíos vivos israelíes. E igual atacaron y quedó ella sobreviviente. Quedaron 2 nada más sobrevivientes de esas 12 personas. Algún día espero que se sepa, pero no sé cuánto vamos a saber, porque cada vez que el ejército de Israel hace una de estas investigaciones, suelen ser muy, muy tramposas, muy insuficientes. Eso respecto de lo primero. Yo no diría organización terrorista, sí digo que es una organización armada de insurrección frente a una ocupación. Que jamás no es solamente su brazo armado, sino que es su brazo político, que es el que está negociando. Y mostró una calidad política para negociar que ni Estados Unidos ni Israel tienen, porque los sorprendieron con esto. Cuando Trump les dice esto o el infierno, ellos le dicen, a ver, vamos a devolver a los rehenes, porque bueno, la toma de rehenes que era una carta de cambio muy importante, para eso después de lo de Gilad Shalit, que lo habían cambiado como por 1.200 palestinos, ¿no? Bueno,
Eso respecto de la organización terrorista. Después había preguntado sobre si Israel armó todo esto. Bueno, yo ahí es donde creo que tenemos que pensar muy bien cuando hablamos de esto, porque a veces nos entusiasmamos con, digamos, la sospecha de cierto complot o cierta idea de algo armado por el mismo opresor, ¿no? Sin darle agencia al oprimido. Ahí creo que hay que tener también cierto cuidado. Yo no diría, es verdad que Israel puso plata, es verdad que Netanyahu lo veía como útil, todo eso es verdad. Pero hay ahí una exigencia genuina de liberación y un movimiento de liberación. Eso. La otra tenía que ver también con algo del gobierno de Israel. Ahí yo creo que también hay que cuidarse porque, a ver, para mí Israel no domina Estados Unidos. En todo caso es el sionismo, y el sionismo cristiano más fuerte que el judío. Porque a veces también podemos reproducir los protocolos de los sabios de Sion, y eso yo creo que nos tenemos que guardar de eso. Pensar que hay una sinarquía judía, sí, que quiere dominar el mundo, yo no creo en eso, pero sin duda tienen que ver en, primero, lo del 7 de octubre fue esperado, fue aprovechado en un contexto en el que políticamente le era necesario a Netanyahu y que económicamente ya estaba buscando el cambio de orden de toda la región, porque ellos van sobre el mapa grande, o sea, te das cuenta que mientras atacan a Gaza, también están atacando a Líbano, llegan a Yemen, llegan a Qatar, llegan a Siria. Y bueno, el mapa de la tierra prometida, de estos colonos que están esperando ahí al lado de Gaza, es el que va del Éufrates al Nilo. Yo no tengo duda de que está todo ese discurso delirante, pero está apoyado por el sionismo cristiano de los Estados Unidos. O sea, yo no creo que Netanyahu convenza a Trump de algo. Creo que más bien lo contrario, bueno, no, lo contrario no. Creo que Netanyahu es un títere más grande, digamos, que otros títeres que tiene Estados Unidos. No voy a dar más detalles, pero es un títere al fin. Israel va a ser lo que es mientras Estados Unidos así lo desee. En el momento en que le quiten el apoyo, Israel se desmorona porque es una espuma, es pura espuma. Vuelvo a lo que dijo aquel abogado. Israel está haciendo el trabajo sucio que Estados Unidos no quiere mostrar. Bueno, el Estados Unidos de los demócratas, porque Trump ya es otra historia. Israel lo dijo también el canciller alemán. Hace el trabajo sucio que Europa le agradece. Bueno. Entonces yo ahí sí juega, pero no juega en la liga tan mayor como pretendería. Eso es lo que quiero decir. No es el poderío que ellos creen que son. Y bueno, es muy dañino, es muy brutal todo esto. Yo dos cosas quiero dejar en esta respuesta a las distintas preguntas. Es, por un lado, no quitarle la agencia a los palestinos y la dignidad de una, como dicen acá, digamos, los pueblos en México, hasta que la dignidad se haga costumbre. Eso es la lucha social y la lucha armada, en este caso, de resistencia. Y por otro lado, tampoco le quiero dar toda esa agencia a Israel, que no es lo que pretende que nosotros creamos que es. Y que nos venden las embajadas con las barás, etcétera, etcétera, y todo ese aparato
represivo que tienen ahí y que en Argentina la verdad es mucho más poderoso que en otros países. La verdad, una calamidad en el tema de los medios, lo que veo de la censura y cómo se está usando esa acusación de antisemitismo a quien se muestra crítico. En este momento en que vemos prensa de todo el mundo, es imposible no verlo, hay que no querer ver lo que está pasando. Cuando ahora las cosas que nos dicen, porque a los judíos no nos pueden decir, los judíos críticos no nos pueden decir que somos antisemitas, aunque sí, ya ahora dicen que somos antisemitas, dicen que nos autodiamos. Pero bueno, también tendrían, como dice Enrique Dussel, también tendrían que haber dicho que el profeta Jeremías era un antisemita para el caso, ¿no? El tema es que hay una tradición judía profética que señala los abusos del poder de los reyes. Y el Estado de Israel es como la caricatura peor del abuso de poder de los reyes. Y habemos judíos en el mundo que lo señalamos esto. Esto, claro que se puede ver, pero nos dicen, por supuesto, nos enrostran la cinta amarilla y los niños vivas que la familia pidió, por favor, no usar su muerte, ¿no? Sí, hay algo donde parece que la vida de un israelí vale infinitamente más que la vida de cualquier palestino. Para las comunidades judías, que son repetidoras de estas atrocidades que salen del aparato de propaganda israelí. Pero bueno, hay quienes abrimos la Biblia y vemos otras cosas, y no solamente abrimos la Biblia, podemos leer a Trotsky en todo caso, si no nos gusta leer la Biblia, o a Marx, ¿no? Y bueno, ahí encontramos muy otra cosa. Y en nombre de eso es que decimos que también le mostramos sus vergüenzas a Israel. No puede ser que se disfrace del monstruo más grande y más imparable, porque no lo es. Hace mucho me enseñó un palestino, amigo. Cuando yo le dije, me parece que Rabin había comandado la Nakba en Lida, en Lud. Y me dijo, a ellos les gusta aparecer como los jefes de cosas que no son. Yo creo que Israel tiene eso también. Y que entonces eso nos tiene que ayudar a hacerle frente a esta política de canallas y asesina que se está imponiendo. Bueno, gracias. ¿Qué tal? Yo soy Horacio Baster. Mira, nos vamos enriquecidos realmente, enriquecidos de tu exposición, porque como decía recién el compañero, uno, salvo por las redes sociales de los compañeros, de los amigos, no nos enteramos de la visualización de ese genocidio. Pero a mí lo que más me enriqueció y me impactó fue cuando vos hiciste la relación que tienen los pueblos con la tierra, o sea, de pertenecer a la tierra. ¿Por qué? Porque es la misma visión de los pueblos americanos, de los pueblos aborígenes. Y de cómo el colonialismo allá y el capitalismo, porque digamos, si vemos el tema del catastro y de cómo utilizar la tierra y la propiedad privada, es un principio de imposición capitalista. Y vos fijate que actualmente en esta deshumanización del mundo, de todos, no solo de los israelíes ni de los semitas, sino la deshumanización donde el hombre ya no vale, el otro ya no es mi hermano, digamos. En esto también los gobiernos ultras, como el que ahora también estamos viviendo acá en Argentina, ¿qué hace? Está expulsando a pueblos originarios de las tierras que ellos reivindican, como los mapuches. Ayer hubo una cosa tremenda en el Chaco con los guaraníes, donde los reprimieron, hubo heridos,
O sea que esto que está pasando, o los saharauis en el norte del África, todo esto, digamos, tiene que ver con ese principio que vos largaste y que a mí me impactó tanto, que es el del hombre, su relación con la tierra y la naturaleza. Gracias, querida. No, gracias a vos. Que hayas nombrado a los saharauis me ha emocionado muchísimo. Yo visité 4 veces los campos de refugiados saharauis y trabajo un montón con ellos. Y me duele mucho cuando la Autoridad Nacional Palestina no muestra solidaridad con los saharauis por favores que le deben a Marruecos. Marruecos, el Reino de Marruecos cumple un rol nefasto en todo esto, porque es socio de Israel y a la vez tiene como amenazada a la Autoridad Nacional Palestina. Que no haya solidaridad del pueblo palestino con el pueblo saharaui, porque no conozco, porque cuando conocen enseguida se dan cuenta de todo lo que tienen en común. Es algo que tienen estos poderes que hay que romper y que los pueblos, como bien dijiste, conocen otra relación con la tierra y por eso sobreviven y resisten más de 500 años. O sea, no sé si te acordás, en diciembre del 2016, cuando era lo de Standing Rock, fueron unos veteranos de guerra de Estados Unidos a pedir perdón, verdaderamente, un perdón sincero, a los Lakota. Búsquenlo en internet, es muy emotivo eso, porque va Wesley Clark, es como el que los organiza, Junior, ¿no? El Wesley Clark le dice, venimos a pedir perdón porque les matamos a los hijos, les robamos la lengua, le plantamos las caras de nuestros presidentes en las montañas, va diciendo cosa por cosa, como se debe pedir perdón, ¿no? Y lloran, y el jefe Lakota contesta muy cortito, y le dice, la tierra no nos pertenece, nosotros pertenecemos a la tierra. Eso así, desde Alaska hasta Tierra del Fuego, de una punta a la otra del mundo. Y la Biblia dice lo mismo. O sea, cuando se habla del año sabático, que se trabaja 6 años en la tierra y el séptimo hay que descansar, y que el séptimo sabático es el jubileo, es decir, el año 50, en el año 50 se devuelven todas las tierras, se tiran todas las alambradas, se condonan todas las deudas. Eso el Vaticano no lo hace, pero cada vez que se conmemora cada 50 años un jubileo, tendría que empezar todo desde cero, porque el único al que pertenece la tierra es a Dios, y nosotros somos extranjeros y habitantes. Se sabe en muchas religiones y en muchas culturas. Esto es una anomalía que nos tiene a todos amordazados, atados de pies y manos, pero son una minoría. El tema hay que ver cómo hacemos para encontrar los puntos ciegos de esto, porque como muestra bien Virilio, en esta sociedad del miedo, vamos todos como a toda velocidad, como cuando manejamos, ¿no? Miramos adelante el retrovisor y los dos de los costados. No hay puntos ciegos. Y en esos puntos ciegos está la esperanza. Ahí es donde nos tenemos que meter. Ir a pelearse de frente ya se descubrió en los 70, que no era nada bueno, ¿no? Los que tienen las armas más pesadas son los que ganan. Entonces hay que buscar otras formas de resistir y de resistir, como hacen los pueblos originarios, que tienen 1000 estrategias. Y los saharauis son, para mí, los maestros máximos, porque ellos, como viven de una economía de no acumulación, porque el beduino tiene que tener ligereza para dejar huellas ligeras en la tierra, ¿no? E ir de un lugar al otro, saber que cuando acumuló semilla la deja en el cementerio y quien vaya a necesitar va a dejar una notita ahí y si no lo devuelve esta generación serán 2 generaciones más adelante que lo irán a devolver. Pero hay otra relación con la propiedad. Y bueno, creo que todo eso está en el sistema de educación. ¿Cómo hacemos para educar al margen de todo esto que nos trajo el precipicio?
Yo creo que es un deber nuestro. Yo por lo menos trabajo en educación, tal vez muchos ahí también. Yo creo, en el caso de Israel, lo vi el otro día en un artículo. Hay una figura judía, cabalística, que es la del golem. Eh, a partir de la interpretación del versículo de Isaías, deciden hacer los rabinos un muñeco de barro y por medio de combinaciones de letras que van caminando alrededor de esa figura, en un momento pronuncian el nombre de Dios que no es pronunciable. Y en ese momento la figura cobra vida. Hay un poema de Borges maravilloso, el golem. Bueno, es una figura fallida, porque puede obedecer órdenes, pero no tiene inteligencia propia. Y entonces es peligroso. El golem tiene un límite. A los 40 días hay que borrarle una letra de la frente, porque acá en la frente dice la palabra Emet, que es verdad, se le borra la Aleph y queda Met, que es muerto. Entonces, el golem en ese momento se vuelve a hacer una montaña de tierra. ¿Esto qué hace? Que el hombre puede querer, ese deseo tecnológico del hombre, ¿no? y técnico, puede desarrollarlo, pero esa tecnología se va a volver contra él y lo va a superar. Günther Anders habló de esto en la obsolescencia del hombre, claro. Bueno, yo creo que lo que le pasó al Estado de Israel es un golem, y un golem que se pasó. Cuando había un golem que venía hecho, cuentan los rabinos, que hay unos discípulos de un rabino que empiezan a hacer un golem y entonces empiezan a hacer todas las combinaciones de letras y en un momento se dan cuenta que ese golem viene mal formado. Entonces el rabino le dice, ¿saben qué? Tienen que volver a hacer las mismas combinaciones en orden inverso y caminando hacia atrás. Solo así se va a deshacer ese golem que venía mal formado, pero bueno, como los seres humanos somos limitados, estos discípulos siguieron haciendo las combinaciones y terminaron enterrados vivos, ¿no? Yo creo que con ese sistema de educación arrogante, orientalista y racista que formó al ser nacional israelí, hay que hacer como con el golem que viene mal hecho. Hay que hacer paso por paso para atrás. Esto no resiste más. Viene mal desde el sistema educativo. El libro de Nurit Pérez del Hanan, que se llama Palestina en los libros de texto de Israel y los libros escolares de Israel, que sacó la editorial Canaán, les recomiendo muchísimo. Ella muestra ahí algo que está en la base de la educación. Eso lo produjo, según mi forma de ver y por mi enfoque, y que lo desarrollo en la Biblia del Dron, con la secularización de la lengua hebrea. Ocurrió ahí la teología política colonial y criminal, cuya fase apocalíptica ahora estamos viendo. Yo creo que lo único que puede salvar a los israelíes es recuperar la humildad. Y para eso hay que dar paso por paso para atrás, guardar otra vez la lengua en el ámbito religioso, volver a hablar árabe en esa tierra como era antes, y quien quiera que se quede, quien prefiere irse a vivir a Estados Unidos, que lo haga, total, Estados Unidos está encantado de tenerlos ahí, y Alemania, que tanto, tanto los defiende, también tendría que volver a invitar a aquellos que expulsó. En fin, quien quiera, viva donde quiera, pero lo haga con humildad, porque nosotros, la palabra humildad viene de humus, que es la tierra. Humano viene de humus también. Y lo único que nos va a rescatar es la humildad, y no una humildad falsa, así proclamada, no, una humildad de verdad. Entender que somos, como dice Abraham cuando defiende a los justos de Sodoma, polvo y cenizas. En fin, o sea, me parece que es eso, reconocer nuestra vulnerabilidad, este hecho de ser heribles, estar expuestos y en las dos lenguas a ser padres o familias huérfanas de hijos.
Yo creo que eso es lo único que nos puede salvar, ¿eh? Un gusto, mi nombre es Sergio. Te quiero hacer esta pregunta. ¿Hasta qué punto es posible desligar el sionismo del judaísmo? Ah, qué bueno, Sergio, bueno. Perdón, ¿eh? Es buenísima. No, 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 te agradezco la pregunta. El sionismo no es judío. A ver, empecemos por ahí. El sionismo ve al judío como una anomalía. El sionismo es antisemita. Así, para decirlo simple. Y te lo digo porque lo conocí al sionismo, porque conocí las posibilidades, las promesas que tenía, pero también fui viendo cómo una a una la fueron aniquilando. Lo único que quedó es lo no judío del sionismo, porque lo judío tiene que ver con la diáspora, ¿sí? Ahí es un concepto teológico, galut. Dios está concebido en el exilio, Dios vive en el exilio para el círculo de la cábala luriánica, que cuando se fueron expulsados de España y se fueron a Safed, que no a Jerusalén, se concebían en el exilio, porque el exilio es el exilio de España, ¿no? En eso es común musulmanes y judíos. El sionismo es completamente desligable. Es lo único que podemos hacer por el bien del judaísmo, desligarlo del sionismo. Eso lo supo también mi papá, ¿sí? En los años, qué sé yo, 40, 30, 40, 50. Y, o sea, desde él que era un comunista y por eso los desligaba, hasta un rabino ortodoxo que también los desligaba. Los rabinos se opusieron, como dije al principio, de manera tajante al sionismo. Hoy hay rabinos que, por supuesto, tergiversan la tradición rabínica. Entonces, por ejemplo, hay un libro del que hablaba Nurit Pele del Hanan, que salió hace unos años, donde un par de rabinos, ahora no recuerdo los apellidos, ellos indican cómo está permitido, según la religión, matar, violar, hacer todas estas cosas espantosas que están haciendo, ¿no? Pero eso no eran así los rabinos al principio cuando el sionismo surge. Cuando el sionismo surge, si ustedes ven las canciones de los bundistas, que son estos que creían en la solidaridad de los trabajadores y de la cultura del iris, ridiculizan al sionismo, dicen que es estúpido el sionismo. Quiero decir también que el gran tema es que el sionismo como producto europeo está completamente empapado de antisemitismo, es decir, de racismo orientalista. Entonces, cuando en esa obsesión demográfica, que dentro de la fila del sionismo Buber decía eso es inmoral querer volvernos una mayoría en una tierra, cuando nosotros fuimos una minoría perseguida, ¿cómo vamos a querer volvernos mayoría perseguidora? Para volverse mayoría trajeron de manera casi forzada a las comunidades judías árabes de países musulmanes. Los de Irak, por ejemplo, ¿no? De golpe tuvieron que dejar todo, norte de África, dejaron todo. En los años 50, cuando vieron que ellos eran despreciados por la conducción sionista de Ben Gurión y compañía, empezaron enseguida a rebelarse. En los años 50, fines de los 50, había rebelión de los judíos del norte de África dentro de Israel. Y eso se logró contener con el secuestro de Eichmann, porque entonces nace ahí la religión civil de la Shoah y explotan algo que no les había interesado para nada, que era la Shoah, la empiezan, ¿sí? El holocausto, la destrucción de los judíos europeos.
mantienen bastante así calmados a estos judíos que vivían en condiciones muy inferiores a las que vivían la élite ashkenazí, es decir, europea, judía, pero en los años 70, después de la conquista de los territorios, la ocupación ilegal, los judíos del norte de África, ya es una generación más, se dan cuenta que ellos tienen mucho más en común con la OLP que con Ben Gurión y Golda Meir. Esto es el grupo, no sé si recuerdan ustedes, en los años 70, el grupo de los Panteras Negras judíos, ¿no? Que es, digamos, como en homenaje a los Panteras Negras de Estados Unidos, que así se autodenominan, y empiezan unos diálogos súper interesantes con la OLP, que, bueno, logran ser penetrados por la élite ashkenazí y los incluyen dentro del aparato político y los alejan. Porque el tema es así, ellos tienen claro que cuanto menos árabe te ves, más israelí eres. Pero si es un judío árabe, ¿no? ¿Por qué dejar de decir que es árabe? Tuvo que dejar de hablar el árabe y solamente usarlo como lengua del espionaje, del enemigo, para entrar, como decía el compañero, ahora me acuerdo, de la playera verde, para así penetrar como espías y tratar de infiltrarse y alimentar la insurrección, ¿no? Es patético, es tremendo la destrucción que hicieron de las promesas culturales que venían en los judíos árabes. Los consideraron inferiores y eran realmente los únicos que traían la lengua, las costumbres, la experiencia, la capacidad de traducir y de hacer algo juntos. Entonces, el sionismo no es judío. El sionismo ve con odio a lo judío y se dibuja, por eso los primeros sionistas leían a Nietzsche y lo leían de una manera muy nazi. Lo leían como la hermana de Nietzsche quiso que se leyera a Nietzsche, a la bestia rubia y todo eso. Es la historia de un gran error, como dice Martin Buber en el 47, es un error fundamental. Y un error fundamental, como el golem, hay que ir desarmándolo hasta el fundamento. Y a partir de eso, y desde lo más básico de la tierra, ver cómo germina otra cosa. Pero esto no tiene algo rescatable. Solamente lo va a tener en las personas que estén abiertas, y las hay, por supuesto, hay personas israelíes, pero es una minoría muy honrosa, dispuesta a convivir de manera humilde. Bueno, ¿sí? ¿Me escuchás? Bueno, soy Ale. Bueno, ya hemos tomado 2 horas de conversación, la verdad que un placer, un aplauso. Me parece que la pregunta del compañero es un cierre ideal para desandar paso a paso hacia atrás algunas construcciones conceptuales que nos han arrastrado hasta donde estamos hoy. Y bueno, siempre agradecida con vos, siempre con un cariño enorme y que sea la primera de otros encuentros para seguir charlando. Gracias, sí. Gracias. Y bueno, hasta la próxima, hasta presencial. Hasta pronto. Y a resistir. Gracias. Viva Palestina Libre. ¡Viva Palestina! ¡Viva! ¡Viva!